país aún existen muchas personas que simplemente no existen para el Estado por el hecho de no figurar en el registro civil de las personas. ¿Cómo hacen estas personas para registrarse si no cuentan con datos sobre su nacimiento, lugar de origen o sus padres? A continuación les contamos cuáles son los pasos que deben seguir. Angelista Barrientos Cabrera tiene 62 años y por primera vez llegó hasta el registro civil para su inscripción. Pero me cuapa y te la dato de nacimiento, de tu fecha de cumpleaños mía, pero copa. Ay, compañero, ya es cumpleaños, fecha de nacimiento. Cuando te la el año. Decían de todo andando ya pues ya me la Pero ya apoye. Bueno, y viste yo y más pena. Ande y cote belle pelo de cotia doña. Doña Yurey de algún lado la No, En similar situación se encuentra Silvina Jara, oriunda de Colonia Independencia, quien a sus 24 años se inscribió por primera vez para, a su vez, poder inscribir a sus hijos. Voy mal con la mitad. Pero donde tú y ahí le reconoce ahí. Estas mujeres se encuentran entre los 768 adultos que por primera vez fueron inscriptos en el registro civil. El año pasado, la cifra llegó a 1.482, lo cual pone en evidencia que en el país existe un gran subregistro de personas que prácticamente no existen para el Estado. O sea, una persona legalmente no existe si no está registrado. El nacimiento es el cimiento, la raíz para todas las demás documentaciones. No puede acceder a una cédula de identidad si no tiene la inscripción de nacimiento. La identidad otorga el registro civil y la identificación lo otorga el departamento de identificación, que es la cédula de identidad. Y por ende, si no tiene esa documentación, no puede tener acceso a educación, no puede tener acceso a salud, a ningún otro derecho que otorga la Constitución Nacional. Para estos casos, existe la inscripción personal de mayor de edad, procedimiento a través del cual los adultos no registrados pueden hacerlo, aún no contando con datos ciertos sobre su fecha y lugar de nacimiento. Para eso, deben gestionar ante el Departamento de Identificaciones de la Policía un certificado de existencia o no en el prontuario o cédula, un formulario de declaración personal y el certificado de vida y residencia, entre otros requisitos. No, de hecho que el oficial del registro toma la declaración de la persona. O sea, acá no se ejerce, no se produce ninguna prueba. Para eso se le requiere el certificado de bautismo, se le requiere, por ejemplo, en el caso de los varones, la libreta de abajo, el reglamento del Ministerio de Defensa. Se le requiere también la presencia de dos testigos. O sea, son las pruebas o son lo que se tiene que tener para acreditar ya sea la fecha de nacimiento o el nombre que declara la persona. Si el interesado no sabe firmar, uno de los testigos puede firmar por él. El trámite, totalmente gratuito, puede gestionarse en cualquier oficina del registro civil de todo el país.